La portada es una pasada, la portada de este libro. A mí me parece preciosa, Marta. Bueno, gracias en nombre mío y de Miguel. De Miguel Brieva, el autor de la portada. Y vamos a hablar de este libro, también. Si no te importa, voy a leer una breve reseña para que la gente se ubique un poco, porque es verdad que la portada es muy bonita y lo que cuentas yo creo que es esperanzador, aunque tú anoche decías, bueno, ese libro, ¿no?, que te pone un poco así el cuerpo del revés, ¿no?, porque realmente lo que cuenta es muy serio y es algo que estamos viviendo ya. Es la historia más vieja del mundo, la de un desastre medioambiental y una tecnología que nos salva. La hemos repetido como un mantra desde el principio de los tiempos porque hasta ahora se ha revelado cierta. Somos el animal más peligroso de la sabana y hemos vencido a las bestias, a las tormentas y a la enfermedad. Pero la estrategia evolutiva que nos ha mantenido vivos desde el inicio de nuestra existencia nos empuja ahora al borde de la extinción. Estamos tan atrapados que ya nos parece inevitable. ¿Es inevitable, Marta? No, claro que no. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Quiero empezar por decir que es un súper honor estar aquí en este congreso de mujeres absolutamente espectaculares. Es un honor sentarme junto con Diana para hablar de estos temas y me ha encantado la charla de Paloma. Me estaba acordando mientras ella hablaba de que yo he vivido mucho tiempo fuera de España y cuando volví yo pensaba que lo tenía todo controlado porque yo seguía escribiendo aquí en los periódicos y seguía las noticias y me seguía los controles del Congreso y bueno, estaba puestísima, ¿no? Y llegué y no me enteraba de nada, ninguna parte, ninguna fiesta, ninguna cena, porque me había perdido 3 cosas, que eran MasterChef, primeras citas y Muchachada Nui. O sea, Muchachada Nui para mí fue como la llave para volver, ¿no? Para volver a entenderme con mi generación, porque de repente hablaban un lenguaje que para mí era absolutamente como alienígena. Y claro, una vez me pasé la pantalla de las temporadas de Muchachada Nui y ya me sentí un poco más en mi sitio, ¿no? Pero es increíble lo absolutamente determinante que es la influencia de la televisión en nuestras vidas. Y bueno, yo lamentablemente no me dedico a eso, me dedico a pensar en cuál es la influencia de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro anterior que escribí, El enemigo conoce el sistema, era una especie de retrato de la tecnología de telecomunicaciones que nos ha colocado en el lugar en el que estamos ahora, ¿no? ¿Qué es Internet? ¿Cómo nace? ¿Quién la hace? ¿No? ¿Cómo se transforma en un montón de cosas a lo largo de los últimos 50 años? ¿Y qué es ahora y por qué? ¿No? ¿Quién la subvenciona? ¿Quién la utiliza? ¿Quién no paga peaje pero la secuestra? ¿No? Y un poco que tiene que ver eso con la desinformación, con la polarización, con el momento político que vivimos, ¿no? Donde parece que no puedes ni siquiera sacar un tema de comida o de medio ambiente o de política en la cena de Navidad porque te pegas puñetazos con todos tus hermanos. Bueno, pues ese momento tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y entonces cuando yo acabé ese libro, me quedó pendiente. A mí mi editor me había dicho, cuando llegues a las 400 páginas, te paras. Y yo me paré y me quedó pendiente pensar un poco en cuál era el problema principal existencial de nuestro tiempo y si la tecnología de nuestro tiempo servía para ayudarnos a gestionar ese problema, ¿no? Y desde mi punto de vista, el problema existencial de nuestro tiempo es la crisis climática, ¿no? Es un problema literalmente existencial en el que a lo mejor, bueno, pues si no tomamos las medidas adecuadas, parece que el mundo, el planeta, el único planeta en el que de momento podemos vivir, pues se va a volver invivible, imposible, ¿no? Y entonces pensé mucho en cómo esta era de la información, esta era de los grandes descubrimientos tecnológicos, nos ayudaba a gestionar ese problema y si era un problema técnico, ¿no? Porque una de las cosas que yo había notado en los últimos años es que casi todas las soluciones que las grandes empresas y los gobiernos nos dan para el problema climático son soluciones técnicas, ¿no?
vamos a construir unas máquinas que van a chupar el CO2 de la atmósfera, vamos ¿no? a construir unas baterías que van a hacer que usemos la energía de otra manera, vamos a construir unos paneles que van a hacer que nuestra energía no provenga de quemar un montón de petróleo de carbono en un sitio para poder tener electricidad en otro, ¿no? Todas esas son soluciones técnicas. Entonces la pregunta que quiere responder a ese libro, o sea, que quiere responder este libro ¿es la crisis climática un problema técnico? ¿Y qué tecnologías, digamos, se autocualifican como las apropiadas para resolver ese problema y cómo están funcionando? Y entonces, pues en la investigación de este libro me encontré con un montón de tecnologías que yo ya conocía, que a todos nos suenan, ¿no? Geoingeniería, captura y secuestro de carbono, etc. Y me puse a ver dónde se estaban implementando, quién las hacía, cuánto dinero costaban, ¿no? qué efectividad tenían, o sea, hasta qué punto el dinero invertido y el tiempo ganado eran apropiados para el tiempo que nos queda para resolver la crisis climática. Y mi conclusión fue, por un lado, un poco catastrofista en el sentido de que ninguna de las tecnologías que nos venden como salvaplanetas están salvando el planeta, ni parece que lo vayan a hacer, en la experiencia que tenemos ahora. Y segundo, en realidad no es un problema técnico. Ya tenemos todos los recursos disponibles que necesitamos para frenar la crisis climática. Lo que pasa es que están en manos de las personas equivocadas, ¿no? Este es un poco el resumen del libro, el spoiler del libro. ¿Podemos poner un vídeo para ilustrar un poco en manos de quién están estos recursos? Una persona de la que tú hablas mucho en el libro también, que es Elon Musk, y sus soluciones para frenar, entre otras cosas, la crisis climática. Te voy a poner este vídeo y luego desmontamos los bulos, si te parece, que dicen este vídeo. What I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes, and that you can go. Bueno, este vídeo es del año 2017 y en el año 2023 Elon Musk pretendía que sus cohetes estuviesen ya lanzándose a Marte. Leí esta mañana porque tenía interés por saber cómo iban sus planes, que parece ser que hay un lanzamiento previsto para abril, si nada va mal. Pero me gustaría preguntarte ¿qué opinas de esto, ¿no? ¿Qué opinas de ese plan de colonizar Marte, de que las personas más ricas del mundo, Elon Musk, Jeff Bezos, tengan como plan para salvar la humanidad, supuestamente, dejar este planeta completamente inhabitable e irnos a Marte como quien se va al país vecino, ¿no? Bueno, este es un tema al que yo le dedico, o sea, si el libro tiene más o menos 3 partes, le dedico más o menos la primera parte, porque... Y es el libro, o sea, el libro se llama Contra el futuro y este es el futuro contra el que se revela el libro, ¿no? Que es un futuro muy futurista, por otra parte, ¿no? Es un futuro donde la Tierra se descarta como un lugar en el que podamos vivir, o sea, cuya primera premisa es esto ya se ha roto,
¿no? Vámonos a resolver el problema en otro lugar, que es una premisa, desde mi punto de vista, un poco dudosa, porque ya me dirás si la Tierra, tal cual está ahora, está en peor estado que Marte, ¿no? Que es como si habéis visto todos la película del Marciano. Hay que decir que esa peli del Marciano, independientemente de los debates que hayáis visto en la blogosfera y en los periódicos acerca de si la tecnología es apropiada o no, o sea, se habría muerto en el segundo cero por culpa de la radiactividad. Se acabó la película. No hay solución para la radioactividad de Marte ahora mismo. Entonces, claro, los grandes millonarios tecnológicos como Jeff Bezos y como Elon Musk y otros que no voy a mencionar porque no son tan famosos, proponen una solución que para mí cabalga sobre un mito fundacional de nuestra sociedad, que es el mito de una catástrofe medioambiental y un arca mágica, maravillosa, que nos salva, ¿no? Una tecnología que nos salva. Y es un mito, yo esto nunca había profundizado mucho en ese tema hasta que me puse a escribir este libro, que es literalmente la historia que nos llevamos contando generación tras generación desde el principio de los tiempos. Es decir, la historia más antigua que nos hemos encontrado escrita en cuneiforme, enterrada en un sitio, es la historia del Arca de Noé. Es la historia de un desastre medioambiental y de una tecnología, de un visionario que habla con Dios, que Dios le dice, oye, bueno, Dios no le dice va a pasar una cosa, Dios le dice estoy harto de los humanos, voy a tirar agua durante no sé cuántas semanas y tú lo que tienes que hacer es un arca donde vas a meter a tu familia y vas a salvar a todos estos animalitos y repoblar la tierra, ¿no? El mito que ellos cabalgan y que hace que para nosotros esta historia sea legítima o parezca apropiada es el Arca de Noé. Es un mito que es extremadamente fuerte en Silicon Valley, ¿no? Pero claro, en Silicon Valley, para ellos, el visionario son ellos. El problema es, incluso en el caso de que esto tuviera algún sentido, que realmente no lo tiene, ¿dónde estamos nosotros en ese mito? ¿Somos los que van en el arca o somos los que se quedan atrás, ¿no? Entonces, el punto número 1 de mi libro es, aun en el caso de que esta sea posible, ¿en qué situación nos deja a nosotros, ¿no? O sea, ¿podemos realmente apoyar este tipo de proyecto que consume los grandes recursos del planeta? No olvidemos. O sea, esto no es como si no nos costara nada decir, bueno, pues a ver qué tal le sale. No, nos cuesta mucho. Es decir, todos estos proyectos consumen recursos que luego no están para otras cosas, ¿no? Y además producen mucho CO2, que es lo que nos pone en el problema en primer lugar. Es decir, no nos sale gratis y no nos incluye. Interesante esta Arca de Noé. Y lo segundo es que hay que mirar también cuáles son los intereses de la gente como Elon Musk. Elon Musk no se va a ir a vivir a Marte. Esto también lo sabemos. O sea, no es ese Noé que dice, me quedo en el arca y cuando se pueda, ¿no? Salimos y repoblamos. No, no. Elon Musk se queda aquí. Porque ¿no? Marte lo ha dicho él mismo en televisión, ha dicho, bueno, sí, las primeras generaciones de gente que vaya a Marte pues probablemente se mueran por el camino. Dice, pero bueno, es un sacrificio que el progreso se puede permitir, ¿no? Dice, claro, para tus hijos, ¿cuántos hijos tiene Elon Musk? Yo creo que tiene como 12. A tus hijos no los vas a mandar. El caso es que él lo que tiene es un problema de recursos para llevar a cabo el resto de sus negocios, ¿no? Estamos hablando de un señor que dirige una serie de empresas. Una se llama SpaceX, que es con la que manda los cohetes al espacio. Es una empresa súper interesante que ha privatizado básicamente la carrera espacial. O sea, ahora cuando la NASA manda cohetes al espacio, esos cohetes son de SpaceX, ¿vale? Esto es súper interesante. Privatización de proyectos que antes solamente se podía permitir un país. Segundo, tiene Tesla, que es una empresa que fabrica coches eléctricos. Y hasta hace poco, potencialmente autónomos. Esto no va a pasar. Pero son eléctricos. Entonces, esos coches eléctricos, bueno, pues dependen de la posibilidad de almacenar energía en baterías de litio, ¿cierto? Pero nosotros tenemos móviles con baterías de litio que tienen una batería de litio, ¿no? Los coches de Tesla necesitan, creo que una media de 1.613 baterías de litio, que son baterías que cada X años, dicen que 15, pero todos sabemos que no, que son muchos menos, hay que tirarlas porque ya no recargan, ¿no? Y entonces el problema que tiene Elon Musk es que él pensaba que el litio era un elemento que estaba
absolutamente disponible en el planeta, lo cual es verdad, es un elemento muy abundante. Lo que pasa es que sacarlo de donde está y procesarlo para que sea útil para hacer baterías de litio es caro, es sucio para el planeta, o sea, genera una cantidad de residuos y además es un negocio criminal para los trabajadores, es decir, es un tipo de minería que es absolutamente tóxica y inhumana, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pensado Elon Musk? Pues a lo mejor en Marte hay algún material que a mí me valga para hacer baterías, ¿no? O que me valga para hacer, o sea, materiales nuevos que me sirvan para... Porque el litio tiene la particularidad de ser un material que es un metal muy flexible, con lo cual lo puedes amoldar a prácticamente cualquier cosa, pero que conduce muy bien la electricidad. O sea, esto es lo único que tiene el litio. ¿Qué pasa? Que lo tiene el litio y no lo tienen otros materiales. ¿No? Imagínate que en Marte o que en cualquier otro sitio de repente puedes encontrar materiales que sean igual de conductivos pero mucho más baratos y mucho más accesibles y que tú en Marte puedes minar sin destruirle la vida a ninguna comunidad indígena, ¿no? O sea, le destruyes la vida a los trabajadores que has mandado a Marte, o sea, la tercera generación de trabajadores que sobreviva al viaje, pues a lo mejor probablemente le destroces la vida, ¿no? Pero, yo qué sé, pero ningún gobierno te va a denunciar, porque ¿quién va a ir a Marte a mirar cómo están los trabajadores? Parece una jugada perfecta para Elon Musk. Hablando de esa jugada perfecta de Elon Musk, y reflexionando un poco sobre qué tendrá esta gente en la cabeza, porque tú acabas de decir que él tiene hijos, no sabemos ni cuántos tiene, ¿no? Cuando hablábamos también de la guerra a Ucrania y de Putin que se iba a echar la bomba nuclear, la gente decía, bueno, pero se esconderán, ¿no? Esconderá a sus hijos para que no les afecte la radiación. Al final una llega a la conclusión de que esta gente tiene mucho dinero, pero realmente no es tan inteligente, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia este tuit que pusiste el otro día y que además lo tienes también en tu biografía de Twitter, ¿no? Que tienes no discuto con imbéciles y pusiste, habéis olvidado que las personas verdaderamente peligrosas no son los malvados o los egoístas, sino los imbéciles. Se les reconoce fácilmente, son aquellos capaces de perjudicarse a sí mismos con tal de perjudicar a los demás. Este es el caso de Elon Musk, es el caso de Jeff Bezos, porque ellos están dentro de este barco, no se van a ir a Marte, lo acabas de contar, ¿no? O sea, es tanto su narcisismo, su locura, que con todos esos millones que invierten, que realmente sí se podría, por ejemplo, digo yo, reforestar el Amazonas, ¿no? O contribuir a que el planeta esté un poco mejor, a reducir, pues, a intentar no llegar a esos 2 grados, ¿no? Utilizando todo ese dinero y esa tecnología que sí tiene, al final, o sea, es que son unos suicidas, ¿no? Estamos en manos de suicidas, podríamos decir. Les da igual el futuro, con tal de... El capitalismo es más importante que la propia supervivencia de la especie. Bueno, interesante lo que preguntas. O sea, lo primero que quiero aclarar es que esta reflexión de que los idiotas son más peligrosos que los malos, que es algo que nosotros siempre confundimos, no es mía, sino de un matemático italiano que ya falleció, que se llama Carlo Cipolla. Él escribió un tratado sobre la estupidez en la que defiende varias tesis. Una de ellas es que hay muchos más, o sea, que los estúpidos, los idiotas, son la gente más peligrosa que hay en el mundo y infravaloramos constantemente lo peligrosos que son, porque a los malos los puedes ver venir, porque es gente que perjudica a los demás tratando de conseguir un beneficio propio, ¿no? Estos son los tiburones, los chungos, los malos, la gente malvada. Pero los idiotas es gente que perjudicando a los demás acaba perjudicándose a sí misma, con lo cual son impredecibles. No puedes verlos venir porque nunca sabes qué es lo que van a hacer porque no tienen conciencia de la autoprotección, ¿no? No es como que se autosacrifican sin saberlo solo para hacer el mal o para no hacer el bien. Y entonces su segunda premisa es que infravaloramos el número de idiotas que hay en el mundo. Es decir, hay muchos más idiotas en el mundo, o sea, gente súper peligrosa de la que realmente tenemos conciencia. Y entonces, claro, cuando la gente habla de Vox y dice que no son malos, que solo son tontos, yo pienso, ¿cómo que solo son tontos? Los tontos son los peligrosos de verdad. Y entonces, en este caso, hay una cosa curiosa, que es que en el Valle... o sea, en el Valle de San Francisco, en Silicon Valley, ellos están convencidos de que van a sobrevivir a la catástrofe porque tienen tanto dinero que, o sea, es como Marte en realidad
todas las tecnologías que se desarrollan para el proyecto Marte son en verdad tecnologías desarrolladas para sobrevivir en la Tierra cuando la Tierra sea Marte. Es decir, su proyecto es, yo me acorazo, ¿no? Y hay un debate famoso sobre si tienes que tener el búnker en Alaska o tenerlo en Nueva Zelanda, porque, ¿no? Porque cuál es el lugar más o menos más, no solo más seguro en términos de amenaza nuclear y de guerra y todo eso, sino más seguro en términos de cómo una está rodeada de hielo y la otra es una isla, ¿no? Pues cuando la gente desesperada, pobre, que no tenga dónde estar, cuando venga por nosotros, pues nosotros estaremos en una isla muy pequeña y muy remota, ¿no? Por eso Nueva Zelanda está popular, aparte de que es un sitio muy bonito. Y entonces, claro, ellos piensan que pueden esconderse en su búnker como Noé y esperar a que pase el diluvio. Y que cuando pase el diluvio lo único que tendrán que hacer será apilar los cadáveres, dejarlos en un sitio donde no molesten, en Groenlandia, ¿no? Y esperar a que todo florezca otra vez. Este es su plan. El plan de Jeff Bezos, por ejemplo, que no es ir a Marte. Jeff Bezos fue el primero que dijo, esto de ir a Marte es una tontería. Y luego propuso su propia tontería, que es vamos a hacer barrios fijos, ¿no? Como gated communities, que es como barrios acordonados en la estratosfera, ¿no? Como vamos a colgar esferas gigantes donde la temperatura sea perfecta, o sea, se pueda comer piña todo el año, ¿no? No sé, el ambiente sea absolutamente limpio, los pasteles no engorden, bueno, pues todo lo que querría una persona rica, ¿no? Y sobre todo donde la gente que nos ayuda a generar electricidad, a generar alimentos y todo eso, está en otra parte del planeta, ¿no? Está abajo en el planeta roto, mientras que nosotros estamos pues, aguantando en nuestro búnker flotante perfecto a que pase O sea, estas son ideas todas de gente que piensa que los humanos les sobran, como si no fueran humanos, ¿no? Como si ellos fueran otra cosa distinta de nosotros, que a mí me parece que es un derivado inevitable de lo que nos pasa a nosotros con el resto de los animales del planeta, ¿no? Que nosotros pensamos que no somos animales, que lo que les pasa al resto de las especies a nosotros no nos afecta porque tenemos tecnología. Pues ellos son como una versión como extrema de esto, ¿no? Como no se van a morir porque no sé, van a descargar su conciencia en un ordenador cuántico y van a vivir para siempre, no se van a poner nunca enfermos porque se hacen transfusiones, esto es literal, de gente muy joven que tiene la sangre muy limpia y entonces van a ir renovando sus células y se hacen implantes de espina dorsal para, ¿no? Es como viven en un universo donde ellos ya son otra especie, ellos ya han mutado a una especie superior que heredará la Tierra cuando nosotros nos hayamos extinguido. Sí, sin embargo tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de esas catástrofes, pero no tanto de las catástrofes en sí, porque ellos sí que tendrán a lo mejor donde cobijarse mejor que el resto de los mortales, pero tienen miedo de que esos mortales vayan a por ellos y se aplique esa Claro. justicia, y esto ya está pasando, ¿no? Tú hablas mucho de las migraciones masivas que habrá cada vez más, ¿no? Por culpa también del cambio climático y que se está viendo también con la guerra de Ucrania. Claro, ellos nos tienen más miedo a nosotros los humanos, ¿no? de lo que le tienen ellos sienten que con todos los datos que tienen y toda la información que tienen y todo el dinero que tienen y toda la tecnología que tienen, ellos ya son Noé. Ellos ya son visionarios que han hablado con Dios y han resuelto la movida esa. Entonces, su problema somos nosotros. O sea, es que todavía nos necesitan y aquí la inteligencia artificial, ¿no? Como esta idea de un mundo sin trabajadores, ¿no? Donde la inteligencia artificial cubra todas las necesidades que hasta ahora hemos cubrido nosotros, los trabajadores, pues también está en su cabeza, ¿no? O sea, la propuesta de Jeff Bezos es vamos a quedarnos en las bolas esas flotantes, ¿no? Hasta que todos sean robots. Y hay un libro, bueno, hay un ensayo que yo menciono en el libro, bastante gracioso pero inquietante, se me ha olvidado, o sea, yo no sé vosotros, pero yo desde el COVID me he quedado como un queso gruyere por dentro. O sea, tengo agujeros, donde antes había nombres, ahora solo tengo agujeros. Pero bueno, hay un profesor de New Media que escribió un ensayo en Medium sobre el rollo de los búnkers, ¿no? Como esos ricos que de repente le invitan a un congreso
Y él va a dar un congreso porque le van a pagar, no sé, $50.000, y entonces va al congreso y se encuentra con que el congreso es una sala en la que hay 5 personas haciéndole preguntas. 5 ricos haciéndole preguntas, ¿no? Y sus preguntas le preguntan esto y lo otro y las acciones de tal y cual, y ya enseguida pasan a lo que realmente quieren saber, que es Alaska o Nueva Zelanda, tú esto cómo lo ves, qué tecnologías son imprescindibles para tal, y luego le preguntan, ¿qué hacemos ¿qué hacemos con las personas que garantizan nuestra seguridad? Es decir, mi pequeño ejército personal que viene conmigo a Nueva Zelanda para garantizar que mi casa está protegida, cuando el dinero ya no tenga valor, ¿no? Porque claro, uno de los problemas que tienes cuando eres ese poshumano que sobrevive a la catástrofe es que si todavía necesitas humanos que no son como tú, es decir, que no son ricos, que lo tienen todo resuelto, ¿qué haces con el servicio cuando pagarles ya no vale nada, ¿no? ¿Qué vale el dinero cuando el mundo se ha acabado? Y entonces todo el debate giraba en torno a les ponemos unos collares que los estrangulan cuando intentan matarnos. Entonces ahí es, quiero decir, no es metafórico, esto es real. Esto No es algo... ciencia ficción. Exacto. O sea, esta gente habla de estas cosas y además entiendo que ese futuro a veces del que hablan y del que hablamos es un futuro inmediato. Quiero decir, estos escenarios que se están planteando sobre los búnkeres, ellos tienen en su cabeza que los van a usar ellos mismos, que van a ser usuarios, ni siquiera sus herederos, ¿no? Lo tienen como muy presente, ¿no? Bueno, no es como si no acabáramos de salir de una pandemia que en un momento dado parecía que iba a ser mucho peor de lo que ha sido. Y ha sido terrible, ¿no? Y entonces, claro, lo que hemos aprendido de esta pandemia es que si no cambian las condiciones de base que tenemos ahora mismo, habrá más y que cuando haya más será peor, ¿no? O sea, yo pensaba, en medio de la catástrofe, que al menos hemos tenido la suerte de que en esta pandemia, ¿no?, el índice de mortalidad, que es altísimo, en realidad no ha sido el que podría ser, no ha sido de un 20%, no ha sido de un 30%. No ha atacado especialmente a los niños, ¿no? Por ejemplo, imagínate una pandemia que la hemos tenido, ¿no? O sea, la polio atacaba a los niños. Una pandemia que se cargue a la última generación, ¿no? O sea, esto sería grave y podría pasar. Y sin embargo, las condiciones necesarias para que no se dé, que es una sanidad universal, un acceso universal a las vacunas, con esta pandemia no se han corregido. Todavía hay lugares en Latinoamérica, en Sudáfrica, donde hay gente que no está vacunada, que dices, no sabemos ya, no somos tan sofisticados que ya sabemos. Claro, decimos, con una vacuna, esto es un problema técnico, pero claro, el problema es que la vacuna que nosotros hemos usado ya no servirá cuando las personas que no han recibido la vacuna generen una mutación que anule nuestra vacuna. Es decir, esto lo saben hasta los niños ahora. Y es un problema que no solamente no hemos corregido, sino que se ha profundizado. Es decir, ahora estamos en España, bueno, sobre todo en Madrid, pienso, viviendo un desmantelamiento de la sanidad pública, que es la que ha garantizado que en España no hubiera antivacunas. O sea, es verdad que a veces vemos en YouTube algún zumbado, ¿no?, con la tal, pero en España no hay antivacunas. Y esto está estudiado. ¿Por qué no hay antivacunas? No solo porque tenemos seguridad social, sino porque tenemos un modelo de acceso a la sanidad que está basado en el médico de familia, en el que hay una persona en cada barrio que es tu médico de familia y que tú igual le conoces desde que tienes 15 años y te fías de él. Y ese modelo de sanidad distribuida con acceso universal es lo que hace que aquí no haya antivacunas. Yo ayer estaba leyendo un artículo que publicaban sobre un foro de padres que le están dando un medicamento que en su momento Donald Trump promocionó, Donald Trump y muchos otros, ¿no?, que es literalmente un medicamento para parásitos intestinales para caballos y mamíferos muy grandes. Y entonces, bueno, pues empezaron a promocionar esto para el coronavirus. Bastante gente murió, pienso, que en este ínterim, pero ahora se promociona como cura para el autismo. Y entonces hay padres que están literalmente fumigando a sus hijos. Que digo hijos y parece que estos son todos niños de 7 años, pero desde niños de 7 años a señores con autismo que tienen 30, 40 años, ¿no?, que están rociando a sus hijos con este material, que es absolutamente tóxico para una persona, sobre todo en sobredosis, ¿no?, y comentando
los síntomas, ¿no?, de la intoxicación en los foros diciendo, ay, le pasa, bueno, pues tiene jaquecas enormes, ¿no?, y vomita bilis, y los administradores le dicen, eso es el parásito que está saliendo de su cerebro, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no tienes un médico de familia, ¿no? Bueno, te puedo asegurar que el desmantelamiento de la sanidad pública aquí en Galicia también lo estamos viviendo, desgraciadamente. Aunque a lo mejor no sale tanto en la televisión como el caso de Madrid, y es una auténtica tragedia, porque es que te diría ya casi que estamos muy, muy justitos de pediatras. Y me gustaría hablar, al hilo de esto, de la sanidad pública y de todo lo que estamos contando también de estos supuestos salvadores de la humanidad, que en realidad son los destructores, pero nos venden que nos están salvando, cuando en realidad son ellos los que se están cargando el propio planeta, de soluciones, ¿no?, de acabar, porque tú dices que tu libro es posapocalíptico, no, antiapocalíptico, ¿no? El discurso de Elon Musk y de Jeff Bezos al final es completamente apocalíptico, Completamente. porque ellos dicen que la humanidad va a desaparecer sí o sí, se va a enfrentar a una gran extinción. No sabemos qué va a pasar cuando la Tierra alcance esos 2 grados, que muy probablemente alcanzará, o puede ser que alcance, porque el Acuerdo de París tampoco se está cumpliendo. Los países no están cumpliendo realmente el Acuerdo de París. Tú dijiste, creo que te leí recientemente, que si en 3 años no se reducen las emisiones, veremos, ¿no?, las consecuencias que se puede tener, que son incluso desconocidas para la propia comunidad científica. Pero sí que hablas, y a mí me gustó mucho cómo explicas el paradigma de Carl Sagan en tu libro, que es este señor. Yo lo quise buscar porque es un señor que, lejos del egocentrismo y del narcisismo que acumulan estos millonarios, ¿no?, que se supone que van a ser los salvadores de la humanidad, es un señor que habla de lo que significa la ciencia en red, ¿no?, y cómo trabajar con la ciencia para que todos y todas podamos disfrutar de sus avances. Y me gustaría que nos explicases un poco qué es ese paradigma y cómo nos podría beneficiar si lo utilizamos o si lo utilizan en la comunidad científica. Bueno, yo hablo de 2 paradigmas enfrentados, ¿no?, que son 2 modelos de la exploración científica que son, desde mi punto de vista, antagonistas. Y ahora estamos en un modelo muy basado en la técnica, que es un modelo colonizador, ¿no?, colonizador de otros planetas, colonizador de espacios donde a lo mejor hay, no sé, tierras raras, metales interesantes, y bueno, pues la minería como expropiación de tierras, de, por ejemplo, tierras indígenas, ¿no?, etcétera. Es decir, yo siempre digo que para que el futuro de Jeff Bezos y de Elon Musk sea posible, el nuestro tiene que desaparecer, porque para hacer lo que ellos quieren hacer necesitan destruir todo lo que mantiene nuestro planeta con vida, como por ejemplo los grandes bosques, los yacimientos mineros donde están excavando son espacios naturales que han sido protegidos por comunidades indígenas desde hace miles de años, y no son gratis para nosotros, ¿no?, estos espacios, que desaparezcan y que se contaminen y que empiecen en lugar de capturar CO2, porque estas sí que son máquinas perfectas de capturar CO2. Hombre, no son perfectas porque se queman, ¿no? Pero son perfectas en el sentido de que sí que sabemos cómo funcionan. Hemos comprobado desde hace millones de años que efectivamente hacen su trabajo sin generar problemas colaterales, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas máquinas perfectas se van a convertir rápidamente en máquinas perfectas de producir CO2. El Amazonas, hay un estudio, bueno, ahora que Lula ha llegado al gobierno y ha frenado el proceso de destrucción del Amazonas, al menos en Brasil, pues a lo mejor no llega a pasar esto, ¿no? Pero hay un estudio que dice que el Amazonas está en el borde de dejar de ser un pulmón del planeta y empezar a ser una máquina de vomitar gases de efecto invernadero, porque eso es lo que pasa. Una foto detrás que me impactó muchísimo. Esta foto era también de un artículo del País y que hablaba del Amazonas que deja Bolsonaro, ¿no? La mayor deforestación de los últimos 15 años y bueno, esta imagen lo dice todo, ¿no? Claro, ¿no? Esa destrucción nos afecta a todos y bueno, y es un tipo de negocio, además. Esto es una de las cosas que yo descubrí investigando el libro, que es que Brasil, que es el espacio, el terreno que contiene como 1/7 del agua dulce total del planeta, es decir, tienen mucha agua. Pues las principales ciudades de Brasil tienen cortes de agua constantemente
porque estos negocios están chupando toda el agua, ¿no? Es como se cargan la selva, pero al mismo tiempo necesitan otros recursos, ¿no? En abundancia. Y entonces pues están dejando a la población, en los barrios bajos principalmente, no en los barrios altos, sin agua para beber, lo cual es completamente absurdo. Pero, en fin, es el absurdo del capitalismo, ¿no? Que en este caso sigue siendo ese círculo perfecto de yo destruyo el planeta mientras me configuro como la única solución para la destrucción del planeta, ¿no? Esto es un poco la retórica de Elon Musk y de, ¿no? como, uy, hemos destruido el planeta, pero ahora resulta que yo soy lo único que te queda para salvarte, ¿no? Evidentemente es siempre mentira. Esto yo antes lo comparaba en el libro anterior como con las empresas que te venden los Doritos, ¿no? Y que contratan a premios Nobel de la química para generar estos productos que son absolutamente indejables y que te engordan y no te alimentan nada y que te hackean la cabeza porque ya no puedes pensar en otra cosa. Luego te venden el yogur 0%, ¿no? Como para decirte, a ver, si engordas será Es tu por culpa. Exacto, será que no tienes control. Y esa culpa también yo creo que nos la están metiendo a fuego con lo del cambio climático, ¿no? El otro día estaba mirando la cuenta del Banco Santander y me sale, Banco Santander te informa de tu huella de carbono. Y entonces me ponían así un gráfico, ¿no? En que me decían en qué me había gastado el dinero el último mes, en comercios, en alimentación, en supermercado, y me decían, pues esto, este transporte, esto es la huella de carbono que corresponde a esto, o sea, me ponían, la de Ana Patricia Botín, ponían la huella de carbono de la pringada de Diana allí, que además prácticamente ni conduzco, utilizo tren siempre, ¿no? Pero me lo ponían, Banco Santander te ayuda y te hace consciente de tu huella de carbono, ¿no? Y claro, todavía más culpabilidad. Ayer te hablaba la noche de la angustia climática, que me parece un temazo también, ¿no? Al final, todo esto y las personas, creo que tenemos dos dedos de frente y doy por hecho que somos la mayoría de los que estamos aquí, tenemos pánico de este futuro, que no es distópico, que es realidad, ¿no? Y que es un futuro inmediato. Yo estoy muy preocupada por mi hija. Y yo creo que cada vez más gente está dejando de tener hijos por esta movida, porque es que hay que echarle valor sabiendo a lo que se van a enfrentar luego. Hay gente, pues eso, muy imbécil o muy ignorante que dice, bueno, esto ya que lo arreglen nuestros hijos o nuestros nietos, ¿sabes? Como si el planeta fuese nuestro y no de ellos, ¿no? Y les estamos dejando de herencia la destrucción total, ¿no? Que es como algo súper egoísta. Y cuando te decía antes de que me gustaría acabar de una manera un poco optimista viendo esto, ahora ha llegado Lula al poder, pero es que al final siempre parece que dependemos o del político de turno, que realmente creo que no tiene tanto poder al final frente a estas pedazos de multinacionales. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer las ciudadanas, los ciudadanos para no caer en esta angustia a veces bloqueo casi, ¿no? Que no somos capaces de hacer nada y al final caemos en la rueda del capitalismo, o nos fiamos de lo que nos dice Elon Musk o literalmente nos deprimimos o dejamos de tener hijos y estamos diciendo, bueno, pues que llegue la extinción, ya no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo, Marta? Bueno, yo pienso que esa angustia climática no viene tanto de saber que hay un problema climático, sino de la disonancia cognitiva que sentimos todos entre lo que sabemos y lo que podemos hacer. Y el recurso de la huella de carbono, por ejemplo, para mí es un ejemplo perfecto de qué es lo que está mal con nuestra manera de entender la crisis climática. Y no es culpa nuestra, es que nos han hecho luz de gas. ¿Quién sabe en esta sala lo que es la huella de carbono? O sea, muchos habéis oído hablar de la huella de carbono, que es algo que haces tú, ¿no? Que a ti te han mandado incluso tu propio banco, que es claramente una ONG que nunca jamás ha producido ningún gas de efecto invernadero, te ha mandado para que tú sepas, ¿no? Dónde está tu tarta de responsabilidad en este mundo que se pudre. Y entonces, la huella de carbono es algo que hacemos entre todos y que la única manera de no tener huella de carbono, de llegar al cero, es estar muerto. Es más, yo creo que cuando estás muerto, si de repente te han enterrado de la manera habitual, como dentro de un féretro y en un tal, ya produces huella de carbono porque ahí hay cemento involucrado y entonces, bueno, o sea que no hay manera de no producir huella de carbono. Pero ¿a quién se le ocurrió la huella de carbono? Esto es algo que yo, cuando lo descubrí investigando el libro, me pareció muy paradigmático. La huella de carbono es un invento de una empresa que se llama British Petroleum, BP.
que es la segunda petrolífera más grande del mundo. Y entonces es un invento que se le ocurrió en los años 80, cuando en los 70 empezó a quedar claro, no solamente para ellos en sus informes internos hechos por expertos internos, sino también un poco para el público, ¿no?, que su negocio era catastrófico para el medio ambiente. Es decir, que quemar petróleo para electrificar cosas era malo para el planeta, ¿no? Y entonces, cuando de repente llegó pues, la revolución, las manifestantes ¿no? Famosos de la Flower Power, esta generación que de repente dijo, no, vámonos todos a vivir a comunas y tener hijos todos juntos, ¿no? La British Petroleum dijo, que tú también tienes tu parte de culpa en esto que pasa, ¿eh? Y claro, es un y tú más bastante sutil porque está soportado por algo que parece muy técnico. Es decir, parece que lo que te están dando es datos, ¿no? Te dicen, bueno, pues tú cada vez que coges un avión, haces tal, la carta de tu banco, ¿no? Como cada vez que sales a la calle y respiras un poco, tú ya estás generando una huella de carbono, ¿no? Y entonces, claro, te abruman con unas cuantificaciones, ¿no?, que no son tuyas, pero tú te las crees, porque claro, tú haces todas esas cosas, tú coges el coche, tú coges aviones, tú te fuiste de vacaciones una vez a un sitio fuera de España, ¿no? Y es como, ¿con qué derecho protestas tú contra British Petroleum cuando tú has contribuido al problema, ¿no? Y esto es o sea, el golpe de efecto, yo creo que más efectivo que ha tenido la industria más tóxica de nuestra historia, porque te paraliza como activista, paraliza tu activismo en la raíz, te autocondena, ¿no? Y entonces, esa es la disonancia, o sea, la disonancia cognitiva es culpa mía, yo estoy generando huella de carbono, he tenido 2 hijos, he cogido un avión, tengo un coche, o sea, claro, tengo calefacción en casa y la pongo en invierno, claramente la culpa es mía, pero nada que tú hagas lo puede resolver. Esa es la angustia climática. Es que te echan la culpa, es decir, es responsabilidad tuya, pero no tienes la habilidad de deshacerlo. ¿Cómo puede ser culpa tuya cuando tú no puedes hacer nada para solucionarlo? Esa es la angustia climática. No es que el planeta se vaya al garete, sino que estás en una situación en la que no solamente asumes toda la responsabilidad, sino que no puedes hacer nada al respecto. Y claro, eso genera mucha angustia, ¿no? Porque es como, es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía, pero no puedo hacer nada. ¿Qué podemos hacer? O sea, abandonar ese cuento de la huella de carbono que nos cuentan los bancos, las petroleras, es decir, pensar un poco, ¿quién viene a hacerme las cuentas a mí de lo que yo hago, deshago? Y empezar a cuantificar lo que nosotros hacemos. O sea, en el libro, por ejemplo, hablo de varios proyectos que han tenido éxito en distintas partes del mundo cuando ya la crisis climática se ha puesto muy dura, ¿no? Uno de los ejemplos que pongo es Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es un sitio donde en 2017 iba a dejar de salir el agua de los grifos porque tenían los embalses al 13% o al 14%. Entonces el jefe de gobierno dijo, cuando lleguen al 13% voy a tener que cerrar el agua, todo el mundo va a dejar de tener agua en su casa y voy a poner unas fuentes y vamos a racionar el agua para que todo el mundo pueda sobrevivir, ¿no?, a esta sequía. Y entonces contrapropuso algo, dijo, pero si en los próximos 2 meses, donde no va a llover, conseguimos entre todos mantener los embalses donde están, bueno, pues seguiremos teniendo agua en los grifos, ¿no? Y entonces generó una serie de soluciones que incluyeron, por ejemplo, poner grandes banners en las autopistas y en las calles para que todo el mundo supiera en todo momento cuál era el nivel de agua en los embalses. Hacer público el consumo de agua de todas las familias para que todo el mundo supiera, ¿no?, que cuando el vecino de al lado del barrio alto llena su piscina de agua o riega su superjardín, los de abajo se quedan sin agua y bajan los embalses, ¿no? Es decir, lo colectivizó. Cambió la Ciudad del Cabo de un lugar donde el agua era un producto, una commodity, un producto que tú podías comprar, es decir, un servicio al que tú tenías acceso. Yo pago tanto, tengo tanta agua, si pago más, tengo más agua, si pago menos, tengo menos agua, ¿no? Un servicio. Y los transformó en una cooperativa de gestión de un bien común finito e imprescindible, que es el agua. Y la buena noticia es que
Bueno, pues han pasado muchos años y Ciudad del Cabo todavía no ha cerrado los grifos en la casa de los vecinos, pero y su situación, o sea, sigue siendo la misma, quiero decir, siguen teniendo sequías, etcétera, etcétera, pero han aprendido entre todos a gestionar el agua, de forma colectiva. O sea, yo le decía, es como si de repente se hubieran hecho todos como criptobros, pero en lugar de la criptomoneda estuvieran mirando en la bolsa el agua, ¿no? ¿Cuánta agua hay? ¿Si ha subido? ¿Si ha bajado? ¿Cuánto ha gastado quién? ¿Quién ha sido? Ven aquí, explícanoslo. ¿Por qué ese vecino está gastando agua de más? Pero también, ¿por qué ese vecino ha conseguido, si tiene 2 hijos y un perro, gastar agua de menos? Lo invitamos a la tele, que nos lo cuente, y el vecino, bueno, pues yo cojo el agua de los platos y lo llevo a la cisterna y tal, ¿no? Y todo el mundo hace eso. Es decir, colectivizaron el problema. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos acceso ni siquiera a la contabilidad de nuestro propio consumo de agua. Hay un aparato que saca números y nos tenemos que creer que efectivamente cuenta. No sabemos si esos números vienen de la cisterna, vienen de la ducha o vienen de un agujero que hay en alguna tubería del edificio, que a lo mejor ni siquiera está en el edificio, sino que está en el camino del edificio, porque lo primero que descubres cuando cuantificas eso es que el 70% de los recursos más importantes se nos va en infraestructura en mal estado. Y entonces, claro, nosotros abandonamos el recuento de los datos importantes de nuestro entorno a las grandes empresas que a lo mejor tienen intereses, ¿no? Implícitos en esos datos. A lo mejor nos están dando datos que no son reales, ¿no? ¿Y qué hicieron en Ciudad del Cabo? Poner sensores de agua en todas las salidas de agua de las casas, que son baratísimos. Y eso lo podríamos hacer en los edificios, quiero decir, en Pontevedra, en cualquier sitio. O sea, es tecnología que es fácil y es barata para aplicar. Es fácil y es barata y además el valor comunitario de esa tecnología es mucho más alto que el valor individual de esa en el sentido de, si tú y yo somos vecinas y tú pones unos sensores en tu casa, pues tú vas a empezar a saber cuánta agua exactamente gastas cuando te dejas el grifo abierto para cepillarte los dientes, o cuánta agua gastas fregando los platos, o cuánta agua gastas regando el jardín, ¿no? O sea, tú sabes, tú empiezas a categorizar tu gasto de agua y a lo mejor hay gastos que te puedes ahorrar. O sea, puedes ahorrarte de dejar la ducha abierta mientras te desvistes, ¿no? Porque a lo mejor se te van muchos más litros de los que tú pensabas. Casi siempre se te van más litros de los que tú pensabas. O sea, yo cuando en Ciudad del Cabo dijeron 50 litros por casa, yo pensé, jolines, pues 50 litros por casa está muy bien, ¿no? Y luego miré que en España la media de consumo de agua es de 150 litros por persona. No por casa, por persona. Es decir, 50 litros por casa es muy poco, ¿no? La media, por ejemplo, en California es de 260 litros por persona. Y luego dices, pero si se los están comiendo los incendios, ¿cómo pueden gastar tanta agua? Bueno, pues porque tienen chalés y esos chalés tienen jardines. Y tienen piscinas de esas infinitas que nos molan tanto, ¿no? Es como, claro, pues tienes que cambiar, digamos, un poco tu modelo de vida, ¿no? Pero no tiene por qué ser peor. Pero si tú y yo somos vecinas y nos ponemos cada una y el resto de los vecinos nos ponemos esos sensores, entre todos podemos saber lo que gastamos y si lo que gastamos equivale a lo que entra en el edificio. Es decir, a lo mejor hay una tubería que se está llevando el 70% del agua que pagamos y resulta que no lo sabíamos. Y esto pasa muchísimo. Es lo primero que descubres cuando un edificio, ¿no?, se vuelve realmente inteligente. Y no las smart cities, ¿no? Pero para eso tendríamos que cambiar seguramente la forma de relacionarnos como personas, como vecinos, como vecinas, ¿no? Porque realmente la forma que tiene de relacionarse la gente aquí es muy individualista aún, ¿no? No sé si en eso consiste el ejército ciudadano del que hablas también, ¿no? De luchar al final por nuestros intereses y entender que los recursos son nuestros. Estamos en una ciudad, no quiero ofender a nadie porque es un tema que levanta pues eso, levanta muchas pasiones, pero aquí tenemos una fábrica que se ha autodenominado a sí misma biofábrica, que es la fábrica de ENCE, y acabamos de saber, aparte recientemente, que el Tribunal Supremo permite que esta fábrica, después de un recurso de la Audiencia Nacional en el que el propio ayuntamiento estaba recurriendo para sacar esta fábrica, que tiene, por cierto, una licencia que le dio Franco, imagínate, para explotar la ría, que es de todos y de todas las ciudadanas y de los que vendrán. Si tengo que ir acabando. Bueno, pues al final esto, lo que no quiero entrar en esta polémica, pero lo que genera realmente es malestar, ¿no? Porque
hay puestos de trabajo implicados y gente que vive de esto y luego gente pues, que piensa más en el medio ambiente. Y qué difícil es a veces, ¿no?, conseguir que ese ejército ciudadano esté a una, ¿no?, mientras haya todavía, pues eso, el capitalismo esté operando y esté ofreciéndonos como solución, pues eso, ¿no? Nosotros somos, y esta fábrica es un ejemplo también paradigmático, porque ellos mismos dicen que ahora es eso, como parece casi una fábrica ecologista, ¿no?, cómo se venden. Entonces, pues me resulta muy oportuno el ejemplo porque creo que ese es el problema al que nos tenemos que enfrentar. Y ya para acabar, te voy a poner algo que te va a gustar seguro, creo que vamos fatal de tiempo. Si lo tengo por aquí, que es un post de Miguel Brieva. Tú me decías ayer que Miguel tenía que ser sí o sí el ilustrador de tu libro, porque la portada del libro es una maravilla. Yo te comentaba que también lo sigo desde hace muchísimo tiempo, y qué conciencia ecologista tiene, y además qué post hace, que te hacen reflexionar, te emociona y al mismo tiempo te dan un poquito de esperanza a pesar del futuro. Y me gusta lo que decía, también en relación, ¿no?, esto de conectar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Él dice, reconectando con nuestra naturaleza, y habla de la infancia, ¿no?, que al final es el futuro. No me cabe alguna duda de que si quienes debieran tomar las decisiones cruciales de nuestro tiempo fueran los niños y adolescentes, ya estaríamos camino de una forma completamente nueva y más cabal de organizarnos. Y es que la lógica humana impera con mucha más fluidez e intensidad en estas edades tempranas que las del adulto ya conformado, demasiado intoxicado por la ideología dominante y su absoluta ausencia de autocuestionamiento. Una marsopa que pasaba por allí. Totalmente. Bueno, vivimos en una época en la que no solo nos cuesta hablar con nuestros vecinos, nos cuesta hablar con nuestra familia, nos cuesta hablar con nuestros amigos. Y eso es porque es una época que está dominada por tecnologías que nos acompañan a todas partes y que se han convertido en el ansiolítico inmediato para nuestros momentos de ansiedad, ¿no? Antes llegabas a un bar y si no habían llegado tus amigos, pues igual hablabas con alguien y conocías a alguien nuevo. Ahora no han llegado tus amigos y tú sacas el móvil, ¿no?, y les dices, hola, ¿dónde estáis? Y miras el Twitter y miras el Instagram, hasta que viene alguien. Estás ocupado, ¿no? Estás, no me toques. Nos pasa lo mismo en todo, es decir, nos pasa lo mismo en las escuelas, nos pasa lo mismo en los institutos, en el trabajo. Estamos dominados, nuestra vida interior casi está dominada por tecnologías que han conseguido sustituir todos los espacios sociales, y porque son tecnologías que nos sacan del lugar en el que estamos físicamente, por ejemplo aquí, juntos, ¿no?, y nos llevan a otro lugar, a otra comunidad. O sea, nos sacan de la comunidad a la que pertenecemos por naturaleza, en el sentido de que es la gente que nos rodea, ¿no?, que se queda sin luz con nosotros cuando hay un corte de luz en el edificio, que se queda sin agua, ¿no?, que se envenena cuando el agua está intoxicada con nosotros. Es decir, esa es nuestra comunidad. Pero estas son tecnologías que nos sacan de esa comunidad donde, yo qué sé, pues no nos gusta lo que vota la gente, o la música que escucha, o las pelis que ven, o los presentadores que les gustan, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Y nos coloca en otra comunidad que solamente existe en la nube. Una comunidad ideal, perfecta, donde todo el mundo es como nosotros, donde todo el mundo le gusta exactamente el mismo disco de los Beatles que a ti, ¿no?, y no los otros, donde todo el mundo sabe exactamente por qué, yo qué sé, Steve McQueen es mejor ¿no?, que otros. Y entonces nos sentimos muy cómodos en esa comunidad, ¿no?, porque nos sentimos reflejados, es una comunidad de espejo. ¿Qué pasa? Que es una comunidad que no existe, es una invención, es una comunidad que solo existe en la plataforma digital, ¿no?, que estamos utilizando. Pero claro, los problemas de la comunidad requieren el contacto con la comunidad. Y entonces hemos cogido miedo a las personas que nos rodean porque no escuchan ese disco de los Beatles, no nos entienden cuando hablamos, ¿no? No han visto el mismo capítulo de Lost al mismo tiempo que tú. Hay que recuperar el valor. Y yo pienso que es muy difícil hacerlo con ideales. Es muy difícil decir, bueno, pues todos los que creamos en el medio ambiente nos vamos a juntar en el patio, ¿no?, y vamos a protestar. Esto lo hacíamos antes. Ahora lo hacemos, pero en realidad no sirve. Lo que sí que sirve es, hay una crisis energética y estamos pagando todos, no sé, un 400% de la factura eléctrica. Tenemos que hacer algo entre todos en este edificio para resolver eso, o para resolverlo de forma
apropiada o para llevarlo mejor juntos, ¿no? O para ver si realmente estamos pagando lo que debemos o no. O para ver si este edificio puede permitir una gestión diferente, ¿no? Por ejemplo, poniendo placas solares, por ejemplo, creando una comunidad con el resto de los vecinos del bloque, ¿no? O sea, yo pienso que las fórmulas de reencuentro con tu comunidad tienen que estar sujetas a objetivos concretos, que ahora mismo importan mucho a las familias y que no son mundanos, como pagar 600 euros de calefacción un invierno o 600 euros de aire acondicionado un verano, ¿no? O que las botellas donde recoges el agua del grifo estén verdes, ¿no? O que haya una pandemia y haya gente mayor viviendo sola que no puede salir a la calle y a la que no atiende nadie. O sea, yo esperaba que la pandemia generara en las comunidades que yo conozco un espacio importante entre los vecinos para ayudarse entre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi piso había como 3 o 4 señores mayores que vivían solos y no tenían familia en Madrid. Y claro, les dejábamos notitas por debajo de la puerta para ver qué quieres que te compre, quieres que te traiga algo, llamamos a un médico, yo no tenía sus números de teléfono, ¿no? A mí me generaba una angustia importante pensar... Creo que tenemos que aprender de aquello, ¿no? De la parte buena de la pandemia, que después se perdió, ¿no? Yo creo que lo perdimos un poco por el camino. Coger todos estos consejos que nos da Marta, que como veis es sapiencia pura. Podríamos estar aquí escuchándola horas porque, bueno, si leéis su libro, leéis sus artículos, vais a alucinar porque las cosas que cuenta son muy, muy interesantes y además, sobre todo, el punto optimista al final, ¿no? Y esperanzador para intentar entre todos pues luchar contra la que se nos viene encima.